Vamos al plano local. Si usted prestó atención al discurso de Dina Boluarte que acaba de dar en Palacio de Justicia en la inauguración del año judicial 2025, se ha centrado básicamente en resaltar, exhibir los logros económicos que se han conseguido en estos últimos meses. Por ejemplo, el que nos habla de una inflación ya controlada, aunque eso es más manejo del BCR que del MEF, pero bueno, se están tratando de destacar los logros de crecimiento y mejora económica, tanto así que el año 2025 ha sido calificado como el de el resurgimiento, la repotenciación de nuestra economía. Y hay algunos números que respaldan este, digamos, optimismo. Por eso vamos a conversar a continuación con Óscar Chávez, el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, porque han realizado una encuesta donde, por ejemplo, el 72% de los empresarios siente que este 2025 tendrá mejoras para sus negocios, por ejemplo, entre otros índices de optimismo que hace tiempo no veíamos. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido en Contacto, buenas tardes y feliz año. Un feliz año, muy buenas tardes, Juan Carlos. A ver, ¿hay mayor optimismo, sientes tú, después de revisar los números de esta encuesta respecto a lo que va a traer en economía este 2025 respecto al 2024 y al 2023? Bien, esta encuesta que se realiza a las empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Lima son mayormente pymes, MIPYMES, pequeñas, microempresas. Entonces, durante el segundo semestre de este año se han recibido muchas noticias positivas para la economía. La menor inflación, el foro APEC, la inauguración del puerto de Chancay, el mismo crecimiento económico que se asume llegará al 3% anual. Entonces, estas noticias, luego de tener bastantes años unas expectativas pesimistas, evidentemente han impactado y han generado una confianza para el sector empresarial MIPE, que entienden que el 2000 será una oportunidad para alcanzar mayores ventas, ¿no? Ya que hablamos de la micro y pequeña empresa que batalla entre la informalidad, los impuestos y todo lo demás, ¿tú crees que esto favorecerá de alguna manera la creación de mayor cantidad de empleos formales? Bien, el empleo formal se concentra fundamentalmente en grandes empresas. 50% del empleo formal es... Si nosotros queremos que este empleo formal crezca, requerimos más puerto de Chancay. Requerimos más noticias en donde el ciudadano, no solamente, sino que toda la población sepa que se están realizando fuertes proyectos de inversión de gran escala, porque eso sí crea empleo formal y a su vez genera demanda para las micro y pequeñas empresas para que ellas puedan vender sus productos, ¿no? Claro, que además son la mayoría del país, las que sostienen la economía del país. Hay también, según este estudio, una mejora en las expectativas en cuanto, por ejemplo, al consumo. Casi el 50% de los empresarios siente que en este 2025 van a vender más que en el año anterior. Sí, como te señalaba, hay confianza. Esta confianza se ha generado por las distintas noticias que se han producido en el país durante
el segundo semestre del año. Pero evidentemente hay que sostener esa confianza empresarial con señales claras de recuperación del PBI, de una mayor inversión privada, que es lo que necesitamos para que se efectivamente disminuir la inseguridad ciudadana, para que efectivamente las ventas de las MIPES crezcan, ¿no? Claro, ¿por qué camino va ese despegue del crecimiento? Porque, claro, este año se pronostica 3,2, ¿no? Más o menos por ahí vamos a andar. Pero evidentemente eso no alcanza para absorber a toda esa nueva masa de gente trabajadora y no alcanza para un desarrollo agresivo del país. No estamos creciendo, digamos, con lo justo. Efectivamente, mira, el 3% proyectado para el 2024, el año que ha terminado, crecimiento de 3%, un punto porcentual, es gracias entre comillas, al fuerte incremento de la inversión pública. El gobierno aceleró la inversión pública nacional, regional, local, para mover el PBI, para generar empleo, para disminuir la pobreza que esperamos se haya logrado en el 2024. Pero esa política es insostenible. El déficit fiscal ya está cercano al 4% del PBI. Ya no podemos continuar con más inversión pública. ¿Sí? Por el lado del consumo, la mayoría de la población parece que las noticias no han llegado del todo, pero en este 2025 ya no hay AFP. En este año 2025 no hay disponibilidad de CTS. Entonces, esas dos restricciones frenan en algo en la expansión del consumo privado. Puede haber un optimismo, como te digo, por las noticias, pero los hechos concretos es que los ingresos anuales de los trabajadores formales, van a ser menores. ¿Por qué? Porque ya no dispongo de la CTS o porque ya no voy a tener otro retiro. Eso puede afectar el consumo o limitar su crecimiento tal como está proyectado, ¿no? Por eso nosotros insistimos, como Cámara de Comercio, que hay que pisar fuerte el acelerador para que la inversión privada y las exportaciones también sean esos mecanismos que nos permitan crecer y generar ventas y empleo formal, ¿no? Teniendo en cuenta además que la inversión privada es el 80% de la inversión total del país, ¿no? El país no se puede sostener solo en inversión pública, no hay matemáticas que resistan esa premisa. Ahora, ¿crees, Óscar, que el hecho de entrar ya en un periodo preelectoral puede perjudicar de alguna manera estas expectativas positivas que se han visto en la encuesta? Bueno, sí, puede afectar negativamente. Estamos un año preelectoral todavía, ¿no? Pero los candidatos se van perfilando y mientras que las propuestas de planes de gobierno, permíteme mencionarte, hace 5 años, unos candidatos decían, lo primero que vamos a hacer es retirar a Julio Velarde del directorio del Banco Central de Reserva. Candidato de hace 5 años, ¿ah? No sé si ese tipo de propuestas se repitan, pero serían totalmente con... Que lamentablemente fue la que ganó, además, ¿no? Disculpa. Que además fue la que ganó, digo, la propuesta esa que parecía radical fue finalmente la que ganó. Sí, y felizmente no se dio, ¿no? Entonces, si es que no se dan estas propuestas de cambio de régimen económico, de modificar la ley orgánica del Banco Central para ampliarle sus funciones, por ejemplo, y es que nos limitamos en ese campo, no vamos a perder esa confianza, pero si ocurriera lo contrario, si aparecieran candidatos totalmente irresponsables, donde postule mayor gasto público ya teniendo un déficit fiscal como el que nosotros actualmente estamos registrando, sería perjudicial para la estabilidad macroeconómica y por ende en las expectativas de los empresarios. Perfecto, ha quedado perfectamente claro. Gracias, Óscar, por estar con nosotros hoy día.
Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Oscar Chávez, de la Cámara de Comercio de Lima, ha estado con nosotros. 1:34. Aprovecho.